Hablemos de la elipse, esta curva cónica que nos habló Apolonio. Cuenta con eje mayor o real y eje menor o virtual, que está en perpendicular y pasa justo por el medio del eje mayor. El eje mayor es AB, llamado también 2A, es decir, está dividido en dos partes y en él nos vamos a encontrar dos focos que son simétricos. Si nos damos cuenta, podremos crear desde estos focos con la medida de A, es decir, el semieje mayor, los extremos del eje menor, llamado también 2B. La distancia que hay entre los focos es denominada 2C. Pues bien, para realizar la elipse necesitamos tener unos puntos desde el foco hacia el centro. No tienen por qué equidistar. Desde cada punto, tomando la distancia a A y a B, vamos a ir creando arcos que se van a cortar en puntos de la curva cónica, desde el foco. Bien, cuando creamos esos puntos, lo único que tenemos que hacer es unirlos y conformar así esta elipse. Bien, a continuación vamos a ver cómo podemos realizar también las tangentes que nos vamos a encontrar en los diferentes problemas, como pueden salir en PBAU, por ejemplo, cuando nos dan el punto de tangencia sobre la curva cónica, cuando nos dan el punto exterior a la circunferencia, a la elipse, y cuando nos dan una dirección, un vector que tenemos que tener en cuenta para hacer la tangente paralela a ese vector, a esa dirección. Pues bien, aquí como estáis viendo estoy acabando de hacer la curva. Recordemos, CD es eje menor o virtual, denominado 2B, luego AB eje mayor o eje real, 2A, y la distancia focal es 2C. Desde F, desde los focos a C y a D, tenemos la distancia A, el semieje mayor. Bien, vamos a ir ahora con las tangentes. Cogemos ese punto, el punto T, y bueno, tenemos que saber que desde cualquier punto de la elipse a los focos tenemos los radiovectores que suman 2A, el radio mayor, el eje mayor. Bueno, pues si prolongamos esos radiovectores y hacemos su bisectriz, nos vamos a encontrar ahí con la tangente que pasa por ese punto exactamente. Fijaos. Bien, si hacemos una perpendicular desde el foco a esa tangente creada, nos vamos a encontrar en la otra prolongación, veréis, fijaos, en la prolongación de F', ahí el simétrico del foco. En la bisectriz tenemos el punto medio. Bien, pues resulta que desde ese punto a F' tenemos la distancia del eje mayor, 2A. Bien, cuando nos dan un punto exterior y nos dicen que tenemos que trazar tangentes a una elipse, pues tenemos que buscar esos simétricos. Por tanto, cogemos una circunferencia desde ese punto y que pase por el foco. Y desde el foco opuesto, con la medida 2A, trazamos un arco que corta esa circunferencia en dos puntos, porque tenemos dos posibles soluciones.
Desde esos puntos hacemos rectas que cortan a la elipse y pasan por el foco opuesto y obtenemos así en ese corte, en esa intersección, los puntos de tangencia por donde van a pasar las tangentes buscadas desde el punto exterior. Y tenemos la tangente 2 y la tangente 3 que buscamos. Bien, si nos dan una dirección, como estáis viendo, dada, un vector dado, pues lo que tenemos que hacer es realmente pasar una perpendicular por ese vector, esa dirección, una perpendicular desde ahí hacia el foco. No confundirnos con hacer una prolongación del radiovector, sino que hay que hacer una perpendicular a esa dirección. Desde el foco opuesto cogemos la medida 2A y cortamos esa recta perpendicular en 2 puntos. Esos 2 puntos son los puntos simétricos del foco, que si unimos con el foco, pues obtenemos los puntos de tangencia por donde en paralelo hay a pasar a la dirección la tangente buscada, T4, y en el otro lado igual. Fijaos que al unir el simétrico con el foco obtenemos el punto de tangencia y ya hacemos en paralelo esa tangente. Y nada más, espero haberos ayudado en estos casos para resolver cualquier problema.